El silencio que quedaba suspendido en los pasillos de la promesa después de la fiesta de Lisandro era un silencio espeso, lleno de consecuencias, tan denso que cualquier paso parecía rebotar contra las paredes cargado de una tensión difícil de disimular. Nadie dormía del todo, nadie respiraba con normalidad. Cada personaje se había retirado a sus habitaciones arrastrando sobre los hombros algún tipo de peso emocional, una decisión pendiente, un temor latente o una culpa que empezaba a reclamar su lugar. Lo que había ocurrido aquella noche no solo había alterado el equilibrio de la familia Luján, sino que también había extendido una sombra de incertidumbre sobre las decisiones futuras, sobre todo para aquellos que, de una forma u otra, habían sido arrastrados al núcleo de la tormenta. Teresa, en su primer día real como ama de llaves, había sentido como el mundo se inclinaba bajo sus pies. Había alcanzado una posición que nunca imaginó, y sin embargo cada paso que daba llevaba insertado un peso contradictorio. Por un lado, el orgullo tímido de quien sabe que ha sido elegida por su valía. Por otro lado, la presión implacable de no fallar, de no equivocarse, de no decepcionar a Pía, a Cristóbal, ni a sí misma. La responsabilidad era tan nueva, tan enorme, que incluso respirar la hacía dudar. ¿Estaba donde debía estar, o había sido empujada hacia un lugar que aún no sabía sostener? Pero el verdadero centro emocional de este inicio del episodio no estaba en ella, sino en el estallido violento que había quebrado los últimos minutos de la velada, el puñetazo de Curro. Ese instante había convertido la noche en un punto sin retorno. Un puñetazo no era solo un acto impulsivo, era la expresión física de todo lo que llevaba acumulando desde hacía semanas, quizá meses. Y aunque exteriormente pudiera parecer solo un golpe fruto de la rabia, en el fondo era mucho más que eso. Era dolor, miedo, desesperación, una súplica muda para que por fin alguien viera el conflicto interior que lo estaba devorando. Mientras tanto, en su habitación, Curro se debatía en un estado mental que oscilaba entre la incredulidad y la angustia. La mano con la que había golpeado aún le ardía, pero ese ardor no se acercaba ni remotamente al que le consumía dentro. No había querido golpearlo, o al menos eso se repetía una y otra vez. Pero la verdad era otra, sí lo había querido, lo había deseado, lo necesitaba. Era la única forma que tenía de arrancarse de encima la sensación de impotencia absoluta con la que había vivido desde que Lorenzo se había atrevido a poner sus manos sobre Ángela, sobre su destino, sobre su vida. El sonido seco del impacto aún resonaba en sus oídos como un eco que no sabía cómo apagar. Había sentido alivio en el instante exacto del golpe, un alivio tan breve como condenatorio, porque justo después, al ver el cuerpo del capitán caer hacia atrás, la realidad había vuelto a cristalizar con toda su crudeza. Lo que había hecho no era solo un arrebato. Era una agresión a un hombre con poder, un hombre que sabía moverse entre sombras y amenazas. Curro no era ingenuo, sabía perfectamente lo que significaba haber cruzado esa línea. Y sin embargo, lo que más le pesaba no era el miedo a las consecuencias legales o sociales, sino el miedo a haber arruinado, de forma definitiva, cualquier posibilidad de mantener a Ángela a salvo. Porque ese golpe no la liberaba, no la protegía. Solo la hacía aún más vulnerable. Mientras tanto, Lorenzo, en su habitación, se recuperaba del impacto con un gesto helado en el rostro. No había gritado, no había buscado venganza inmediata, ni siquiera se había permitido mostrar dolor. Su mente funcionaba de forma distinta. El golpe no lo ofendía, lo alimentaba. Había sido humillado, sí, pero también había recibido una confirmación valiosa. Curro había actuado como un animal herido, y los animales heridos siempre revelan dónde está su debilidad. Y esa debilidad tenía un nombre muy concreto, Ángela. Cuando ella había aparecido en el momento exacto para interrumpir cualquier escalada, él había entendido más de lo que dejó ver. Ángela no solo estaba atrapada en un compromiso indeseado. Estaba atrapada en un triángulo emocional que él podía aprovechar. Tenía prisa, tenía presión externa, y sobre todo, tenía miedo, y en el miedo era donde Lorenzo sabía maniobrar con mayor maestría. Leocadia, por su parte, permanecía sentada frente a la ventana de su cuarto, incapaz de apartar la vista de la sombra que las velas proyectaban en la pared. Cada gesto que hacía parecía cargado de un cansancio profundo, como si sus huesos guardaran décadas de decisiones postergadas. La última exigencia de Lorenzo le pesaba más que ninguna anterior. No había podido casar a Ángela con Beltrán, y aquello era un fracaso que él no iba a perdonarle. Sabía que la siguiente orden sería más dura, más irreversible, más devastadora. Y sin embargo,
Sabía que tendría que cumplirla. La pregunta que la atormentaba no era qué debía hacer, sino qué precio tendría que pagar su hija por la decisión que ella tomara. Ángela dormía mal, inquieta, con los ojos entreabiertos y las manos recogidas sobre el pecho como queriendo proteger un corazón que ya no podía resistir más golpes, ni más mentiras. Ella había escuchado la discusión, había visto el puñetazo, había visto caer a Lorenzo. Y todo aquello le había clavado una nueva serie de inquietudes que no sabía cómo ordenar. Porque por un segundo, cuando Curro golpeó al capitán, su corazón se detuvo. No por miedo a Lorenzo, sino por miedo a Curro, a lo que ese acto significaba, a la desesperación que revelaba. Ángela conocía ese tipo de dolor, lo había vivido en carne propia, y temía que ahora fuera él quien descendiera por el mismo camino sin retorno. Mientras tanto, el eco de la tensión entre Martina y Adriano seguía extendiéndose como una fisura invisible en todo el palacio. La joven, encerrada en sus pensamientos, intentaba comprender cómo había llegado a ese punto. La culpa de haber falsificado las cartas de Catalina aún la consumía, y aunque Manuel había intentado tenderle una mano, la culpa era un sentimiento que rara vez aceptaba consuelo ajeno. Adriano, herido en su orgullo, había ido acumulando reproches que se manifestaban como silencios, miradas esquivas o frases cortantes. Y los demás Luján no hacían sino reforzar su sentimiento de soledad. La idea de marcharse unos días a Sevilla no era una simple escapada. Era una vía de escape emocional, una forma desesperada de respirar antes de que la ahogaran del todo. En las cocinas, Lope se sentía extrañamente vivo. Haber atrapado al ladrón de recetas llenaba su pecho de una satisfacción que hacía mucho no sentía. No era un gesto heroico, no cambiaría el destino del palacio, pero era algo que él había conseguido con ingenio propio. Santos, acorralado, no sabía si disculparse o justificarse, y ese desconcierto solo aumentaba la sensación de ventaja moral de Lope. Sin embargo, esa alegría estaba teñida por la mirada preocupada de Vera, que no veía el asunto como un juego inofensivo. Ella quería un castigo real, un cierre contundente que dejara claro que la cocina no era territorio libre para quienes actuaban sin escrúpulos. Aquella diferencia de percepción entre ellos amenazaba con convertirse en un conflicto mayor, pero ninguno de los dos parecía aún consciente de ello. Mientras tanto, en el taller, Toño y Enora atravesaban su propio naufragio emocional. La ruptura había cortado la rutina que compartían, pero no los sentimientos que la sostenían. Cada palabra que intercambiaban estaba cargada de lo que no se decían, de la frustración, de la decepción, del amor que aún persistía aunque ambos intentaran ocultarlo. Y cuando las cocineras, sin mala intención pero con excesiva insistencia, presionaban a Enora para que reaccionara, para que luchara, para que decidiera, ella solo conseguía sentirse aún más atrapada. Era como si todo el mundo supiera lo que debía hacer, excepto ella misma. Y entonces llegó Manuel, con la pregunta que la dejó helada. Si sabía quién era realmente el propietario de la empresa para la que trabajaba don Luis. Una empresa vinculada directamente al duque Lisandro. Enora no supo qué contestar, porque esa pregunta no era inocente. Era una grieta, una advertencia, un paso hacia el descubrimiento de un secreto que ella nunca pensó que pudiera volverse tan grave. La promesa entera parecía a punto de estallar, y aún estábamos en los primeros minutos del capítulo. La casa amaneció con una extraña vibración, como si las paredes mismas percibieran que algo profundo estaba cambiando. No era solo el golpe de Curro, ni la tensión acumulada en la fiesta de Lisandro. Era una suma de silencios, de miradas que se evitaban, de decisiones que ya no podían aplazarse. Cada habitación parecía contener una historia diferente y, sin embargo, todas estaban conectadas por un hilo invisible de incertidumbre. Mientras tanto, en el cuarto de Leocadia, el amanecer no trajo alivio alguno. Había pasado gran parte de la noche sin pegar ojo, escuchando en su mente la voz de Lorenzo como si aún estuviera detrás de ella, susurrando exigencias, empujándola hacia una elección que se le antojaba imposible. La mujer sentía que cada respiro era un recordatorio de que su tiempo se agotaba. Sabía que la petición de Lorenzo no era una mera formalidad, sino un ultimátum disfrazado de necesidad. Y lo más doloroso era que, por primera vez, Leocadia comenzaba a sentir que estaba perdiendo a su hija no por un acto concreto, sino por una serie de renuncias acumuladas a lo largo de los años. Ángela, ajena al conflicto interno de su madre pero profundamente afectada por los últimos acontecimientos,
Se encontraba sentada al borde de su cama con las manos entrelazadas. Su respiración era irregular, como si cada inhalación implicara un pensamiento prohibido y cada exhalación un miedo que no sabía cómo afrontar. El puñetazo de Curro había sido un impacto no solo físico para Lorenzo, sino emocional para ella. Una parte de su corazón había palpitado con fuerza al ver el gesto impulsivo, casi desesperado, del muchacho. No era la violencia lo que la había sacudido, sino el reconocimiento del sufrimiento que había detrás. Curro había reaccionado porque no soportaba verla prisionera de un destino que no deseaba, porque se negaba a permitir que su vida fuera amarrada a un hombre que solo sabía controlar mediante amenazas veladas. Sin embargo, ese mismo gesto la obligaba a preguntarse qué clase de futuro podían tener ambos ahora, cuando Lorenzo se mantenía más implacable que nunca. Mientras tanto, en los pasillos de la planta noble, Manuel caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido. La revelación de que Lisandro era el socio mayoritario de Don Luis había abierto ante él un abanico de dudas que no sabía cómo manejar. Era como si cada pieza del rompecabezas de su mundo aéreo comenzara a encajar de repente, pero no en la dirección que esperaba. El hecho de que Enora, con quien había compartido confidencias, mejoras del motor, momentos de complicidad mecánica y humana, hubiese guardado silencio acerca del verdadero propietario de la empresa, lo descolocaba profundamente. Había confiado en ella, había confiado de verdad. La idea de que pudiera haberlo manipulado, o incluso solo omitido datos importantes, despertaba en su interior una mezcla de decepción y enfado que luchaba por no exteriorizar. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba no sentir que había sido utilizado, quizás sin mala intención, pero utilizado al fin y al cabo. La insistencia de Toño, el silencio incómodo de Enora, la rapidez con la que el ensamblador había facilitado ciertas piezas, todo adquiría un significado nuevo, inquietante. Justo en ese momento, en las cocinas, Lope relataba, con cierto orgullo apenas contenido, cómo había logrado descubrir a Santos. Simona y Candela lo escuchaban con la calidez habitual, aunque entre risas y comentarios cómplices se alcanzaba a percibir una nota de preocupación. Vera se mantenía en un segundo plano, observando a Lope con un gesto tenso que revelaba más de lo que sus palabras permitirían nunca. Cada vez que él intentaba restarle importancia al incidente, un rictus se le dibujaba en la comisura de los labios. No quería celebrar, no todavía, no mientras la justicia quedara reducida a un simple juego. Poco después, en el patio de servicio, Teresa se detenía para respirar hondo. El aire fresco le golpeaba las mejillas, pero no conseguía despejar la confusión que llevaba dentro. Sentía que estaba quedando atrapada entre dos mundos, el de Pía, que le hablaba desde la experiencia, y el de Cristóbal, que le exigía obediencia inmediata. Dos voces que parecían legítimas, dos verdades contradictorias que la dejaban sin un camino claro a seguir. Y, como si eso fuera poco, Petra seguía apareciendo en cada esquina con una expresión cargada de resentimiento, como una sombra que quería recordarle que la posición que ocupaba ahora estaba cimentada sobre una traición que ella jamás perdonaría. Teresa apretó los labios, no quería fallar, pero tampoco sabía cómo hacerlo todo bien. Mientras tanto, al otro extremo de la promesa, Curro caminaba por el jardín con pasos irregulares, como si la tierra se moviera debajo de sus pies. La rabia del día anterior se había transformado en culpa, una culpa intensa que le pesaba en los hombros como una cadena invisible. Le daba igual lo que pudiera pasarle a él. Lo que temía de verdad era haber empeorado la situación de Ángela. Su corazón volvía a latir con fuerza solo con recordarla entrar en la habitación, ver a Lorenzo caído y después mirarlo a él con aquel rostro entre el miedo y la compasión. Curro se apoyó en uno de los árboles y cerró los ojos. Todo lo que había ocurrido últimamente tenía el mismo origen, la impotencia. Impotencia por no saber cómo salvarla. Impotencia por no poder intervenir sin que las consecuencias fueran aún más graves. Impotencia por sentirse siempre un paso detrás de quienes tomaban decisiones sobre su vida y la de los demás. Mientras tanto, en la habitación de Martina, el ambiente estaba cargado de una tristeza difícil de expresar. La joven miraba su maleta abierta sobre la cama, sin decidir qué meter dentro. No porque dudara de su decisión, sino porque cada prenda parecía decirle algo distinto. Un recuerdo feliz, una herida, una obligación. Se sentía profundamente incomprendida, juzgada por todos excepto por Manuel, cuyo gesto de apoyo la había conmovido más de lo que había querido admitir. Pero incluso eso la confundía. ¿Por qué Manuel la entendía cuando los demás la condenaban?
Porque Adriano, con quien había compartido momentos intensos, parecía ahora incapaz de escuchar lo que ella realmente quería decir. Martina tomó un vestido entre las manos y lo dejó suavemente a un lado. No se sentía fuerte, no se sentía segura, pero sabía que quedarse allí, bajo las miradas acusadoras de los Luján y la distancia emocional de Adriano, solo la hundiría más. Sevilla no era un escape glorioso, era un refugio temporal, una oportunidad para respirar sin que cada decisión fuera diseccionada, discutida o condenada. Mientras tanto, el conde Adriano caminaba por el salón inferior con las manos entrelazadas en la espalda. Su orgullo herido le impedía acercarse a Martina. Se sentía traicionado por su silencio, por aquella falsificación de las cartas que él aún no comprendía en su totalidad. Pero también se sentía confundido, porque la amaba, y esa contradicción lo desgarraba. Cada vez que pensaba en hablar con ella, imaginaba su rostro dolido, y el peso de sus propias palabras lo frenaba. Temía que cualquier cosa que dijera solo la alejara más. Fue en medio de esa tormenta emocional cuando Jacobo apareció, cerrando la puerta del salón de un portazo. Su expresión era una mezcla de rabia contenida y frustración insoportable. Era evidente que la situación con Martina lo superaba. Su hermana se marchaba, y aunque no lo dijera en voz alta, le dolía. Pero ese dolor se transformaba en reproches, en enojo, en frases cortantes que solo aumentaban la distancia entre ellos. Mientras tanto, la señora Pía cruzaba los pasillos con paso firme pero mirada nublada. Ver a Teresa tan confundida le había removido recuerdos que creía enterrados. Ella también había vivido ese conflicto entre autoridad y lealtad, entre temor y responsabilidad. Sabía perfectamente lo difícil que era sostenerse en un puesto tan visible, tan expuesto, tan cargado de expectativas. Y aunque deseaba ayudarla, también temía entrometerse demasiado y provocar que Teresa perdiera la confianza recién ganada en sí misma. En ese mismo momento, en la planta noble, Enora se encontraba en un rincón del taller con la mirada perdida. La pregunta de Manuel había sido un golpe más duro que cualquier discusión que pudiera tener con Toño. Ella no había querido mentir, no había querido ocultar nada, pero la verdad era que sí sabía de la participación del duque. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para imaginar que su silencio ahora se interpretaría como una traición. Y ese pensamiento la desestabilizaba. No quería perder a Manuel como aliado, ni como amigo, ni como compañero en los sueños de ingeniería que habían creado juntos. Mientras tanto, Toño cruzaba el taller observando a Enora en silencio. Sentía el dolor de la distancia que había crecido entre ellos, una distancia que él no sabía cómo acortar. Y cuanto más veía a Enora envolver sus dudas en silencio, más le dolía admitir que la ruptura quizá había sido inevitable. Mientras tanto, en la biblioteca, Alonso repasaba unos documentos con gesto preocupado. La tensión en la familia era evidente, y aunque no lo dijera explícitamente, sentía que la situación se escapaba de sus manos. El compromiso anunciado por Lorenzo dejaba a Ángela atrapada. La decisión de Martina de marcharse amenazaba con fracturar aún más el núcleo familiar, y las tensiones entre el personal de servicio se percibían incluso desde la distancia. Todo parecía avanzar hacia un punto de colapso emocional que él no sabía cómo detener. Mientras tanto, en un rincón oscuro del pasillo, Petra observaba todo con la satisfacción sutil de quien no participa de la tormenta pero disfruta con su ruido. Su rencor hacia Teresa, su frustración por haber perdido su puesto, su necesidad de recuperar influencia, todo se mezclaba en una impaciencia inquietante. Y mientras la promesa se llenaba de susurros, respiraciones contenidas y pasos que evitaban encontrarse, el día avanzaba inevitablemente hacia un punto decisivo: la confrontación entre Manuel y Enora. Porque cuando un secreto se descubre, no hay vuelta atrás. El ambiente en la promesa siguió cargándose de una electricidad casi imperceptible pero constante, como cuando el cielo anuncia una tormenta sin necesidad de nubes. Todo el mundo parecía caminar un poco más despacio, como si temieran tropezar con un conflicto que ya estaba a punto de desbordarse. Y, sin embargo, era imposible avanzar sin tocar alguna herida abierta. Cada paso, cada mirada, cada silencio era una chispa a punto de encender algo más grande. Mientras tanto, Manuel respiraba hondo frente a la puerta del taller donde sabía que encontraría a Enora. No quería enfrentarla con ira, pero la decepción que llevaba dentro lo empujaba hacia un estado emocional difícil de controlar. Llevaba horas repasando mentalmente la conversación, intentando encontrar una forma de formular sus dudas sin dejarse arrastrar por el resentimiento.
Pero cuanto más lo pensaba, más se enredaba en sí mismo. ¿Cómo preguntar sin acusar? ¿Cómo exigir sin herir? ¿Cómo entender sin sentirse traicionado? Entró al taller con paso decidido pero mirada inquieta. El olor a aceite, metal y madera quemada le resultaba familiar, casi reconfortante en otros momentos, pero aquel día solo subrayaba su nerviosismo. Enora estaba allí, sentada en un pequeño banco, con las manos apoyadas sobre los muslos y la mirada perdida en un punto fijo entre las herramientas. Parecía esperarle, o tal vez temerle. Era difícil saberlo. Cuando él pronunció su nombre, la muchacha alzó la vista con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo desarmó un instante. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Manuel sin rodeos, aunque su voz no sonó tan dura como él esperaba. Enora respiró hondo y bajó la mirada. No quería ocultártelo, respondió. Solo, no sabía cómo decirlo sin que pareciera que estaba usando esa información contra ti. Manuel entrecerró los ojos, tratando de descifrar entre líneas. ¿Pero lo sabías?, insistió. Ella asintió con un gesto pequeño pero decisivo. Sí, no todo, no los detalles exactos, pero sí sabía que el duque tenía participación en la empresa. El silencio que siguió fue brutal. No fue un silencio de reproche, sino un silencio lleno de reconocimiento doloroso. Manuel entendió en ese instante que no era la traición lo que le hería, sino la sensación de que alguien que admiraba no había confiado en él lo suficiente como para compartir una verdad incómoda. Solo necesitaba saberlo, dijo finalmente. Era algo que podía cambiar la forma en que veía nuestro trabajo. Enora levantó la mirada y sus ojos brillaban con una angustia silenciosa. Lo sé, murmuró, pero tenía miedo de perder lo que somos aquí. Lo que hemos construido, nuestro trabajo, nuestra complicidad, tu respeto. Tenía miedo de que, al decirte la verdad, lo perdiera todo. Y por un instante, Manuel sintió cómo su enojo se transformaba en algo más suave. No en perdón inmediato, pero sí en comprensión. Porque él también sabía lo que era vivir con miedo a perder algo valioso. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Ángela caminaba por los pasillos intentando escapar de sí misma. Su corazón latía con un ritmo irregular, como si cada latido le recordara la escena del puñetazo. Había pasado gran parte de la noche preguntándose qué debía hacer, y la respuesta no llegaba. ¿Debía proteger a Curro de las consecuencias? ¿Debía suplicar clemencia a Lorenzo? ¿O debía enfrentarse a su madre y a todo lo que su vida le había impuesto hasta ahora? Cuando se encontró con Leocadia en el pasillo, ambas se detuvieron como si se hubieran topado con un espejo que devolvía la imagen que más temían. La madre, con la mirada cansada, vio inmediatamente el temblor en los ojos de su hija. La hija, con el alma desgarrada, vio el peso insoportable que caía sobre los hombros de su madre. El silencio entre ellas duró solo unos segundos, pero estuvo cargado de toda una vida. Leocadia fue la primera en hablar. «Tenemos que hablar», dijo con un hilo de voz. Ángela asintió, aunque una parte de ella sabía que esa conversación no traería consuelo, sino dolor. Mientras caminaban hacia la habitación, el corazón de Ángela latía con fuerza. Sabía que su madre estaba al borde de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, pero no sabía si para bien o para mal. Leocadia cerró la puerta, respiró hondo y, por un instante, Ángela creyó ver en ella la debilidad de una mujer que había luchado demasiado tiempo sola. Lorenzo no esperará más, confesó Leocadia con la voz rota. Esas palabras le atravesaron el pecho como un cuchillo. ¿Qué quiere ahora?, preguntó Ángela, aunque ya intuía que la respuesta sería devastadora. Su madre se quedó en silencio unos segundos, incapaz de mirarla a los ojos. Quiere que te prepare para lo que viene. No puedo protegerte más. Fue como si la habitación se llenara de aire frío. Ángela sintió que las paredes se estrechaban, que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su madre no tenía fuerzas para enfrentarse a Lorenzo. Y ella, una vez más, quedaba atrapada en un destino que no había elegido. Pero antes de que pudiera llorar, hablar o suplicar, los gritos apagados de Jacobo y Alonso resonaron desde otro extremo de la casa, rompiendo el tono íntimo pero doloroso de la conversación. La tensión familiar se desbordaba, tocándolo todo. Mientras tanto, Martina avanzaba por el pasillo llevando consigo la maleta aún abierta. No había terminado de prepararla, pero necesitaba alejarse de esas paredes antes de que la sofocaran. Al pasar frente al estudio de Alonso, escuchó un tono de voz que la hizo detenerse. «No puedes dejarla marcharse así», decía Jacobo con un tono tan desesperado como exigente. «No podemos obligarla a quedarse», respondió Alonso,
cuya voz se notaba herida pero también resignada. Escuchar aquello abrió en el pecho de Martina una grieta nueva. Jacobo tenía razón, ella lo sabía, pero también sabía que quedarse implicaría seguir siendo juzgada por todos excepto por Manuel. Y ese juicio constante la estaba destruyendo. Cuando empujó la puerta para anunciar que se marchaba esa misma mañana, su hermano la miró con incredulidad mezclada con pánico. «¿Así, sin más?», preguntó Jacobo. «No puedo seguir aquí», respondió ella con firmeza. Alonso intentó acercarse, pero Martina dio un paso atrás. «Lo siento, necesito respirar lejos de aquí. Necesito ser yo sin que cada gesto se analice como si fuera un delito». La voz de Alonso se quebró. «Te echaremos de menos, hija». Esas palabras fueron más difíciles de soportar que cualquier reproche, porque contenían verdad y amor. Y eso era precisamente lo que la hacía querer huir antes de romperse delante de ellos. Mientras tanto, en la zona de servicio, Teresa intentaba disimular la inseguridad que sentía. Pero la presencia constante de Petra la hacía imposible. Petra, con la mirada afilada y los comentarios punzantes, parecía disfrutar de cada duda que asaltaba a la nueva ama de llaves. Se movía por la cocina y los pasillos como un fantasma que quería recordarle que el puesto que ocupaba había pertenecido a ella durante años. Cada gesto de Petra, cada palabra velada, cada mirada malintencionada era una forma de acorralarla. Y Teresa, pese a su buena voluntad, empezaba a sentirse pequeña otra vez. Fue en ese momento cuando Pía apareció, con la serenidad de siempre y un instinto protector que apenas podía ocultar. Sin embargo, no se entrometió. Solo la observó desde la distancia. Sabía que si intervenía demasiado pronto, Teresa podría sentirlo como una señal de que ella no confiaba en su capacidad. Y eso sería lo último que Pía querría para ella. Mientras tanto, Lope caminaba por los pasillos con una energía que contrastaba con la tensión general del palacio. Para él, haber atrapado a Santos significaba una victoria personal y profesional. Sin embargo, cuanto más pensaba en las palabras de Vera, más se encogía en su interior una pequeña punzada de duda. ¿Tenía razón ella al pedir un castigo ejemplar? ¿O él, al intentar resolverlo sin dramatismos? Lope no quería convertirse en un verdugo, pero tampoco quería ser cómplice de un acto tan egoísta como el robo reiterado de recetas. La incertidumbre lo acompañaba como una sombra. Mientras tanto, en la parte trasera del palacio, Toño caminaba con las manos en los bolsillos, mirando hacia el suelo. Le dolía la distancia creciente entre él y Enora, pero más le dolía verla cargando sola con un conflicto que no sabía cómo expresar. Sabía que la ruptura había sido dolorosa, pero no se había dado cuenta de lo profundo que había sido el daño hasta que la vio con los ojos llenos de incertidumbre, como si el mundo que habían construido juntos ya no existiera. Mientras tanto, en la biblioteca, el marqués Alonso se dejaba caer sobre la silla con un suspiro profundo. El peso de su familia recaía sobre él más que nunca. La situación de Martina, la agresión de Curro, la tensión creciente en el servicio, todo se combinaba en una presión insoportable. Cuando cerró los ojos, entendió algo que no quiso admitir en voz alta. La promesa estaba cambiando. Y él no sabía si tendría fuerzas para guiarla. Mientras tanto, en su habitación, Lorenzo limpiaba con calma la pequeña herida en su labio. No parecía enfadado, no parecía alterado, parecía satisfecho. El golpe le había dado lo que quería. Una excusa perfecta para manipular a Leocadia, presionar a Ángela y arrinconar a Curro sin tener que levantar un dedo. Para él, cada conflicto era una oportunidad. Y esta, en particular, podía convertirse en un arma poderosa. Justo en ese momento, Curro, que había intentado encontrar algo de aire fresco en los jardines, regresaba al interior con el rostro sombrío y la respiración agitada. Se cruzó con Yana en el pasillo. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué has hecho?», le preguntó con la voz temblorosa. Curro bajó la mirada. «Lo que no podía evitar», respondió. Y en esas palabras había un dolor tan profundo que Yana sintió que algo dentro de ella se quebraba. Mientras tanto, en otra parte de la promesa, Vera se acercaba al taller con la intención de hablar con Lope. Pero al ver a Manuel y Enora enfrentándose en silencio tenso, decidió retirarse. No podía interferir, pero tampoco podía ignorar lo que veía. Un hombre herido y una mujer atrapada en una culpa que no sabía cómo expiar. Y así, pieza por pieza, emoción por emoción, el día seguía avanzando hacia el punto en el que todas las tensiones acumuladas empezarían a confluir en decisiones inevitables. Porque en la promesa, cada silencio escondía un futuro que estaba a punto de revelarse.
La tensión que se había ido construyendo desde el amanecer alcanzaba un punto en que parecía imposible que el palacio siguiera sosteniéndose sobre sus columnas sin que alguna de ellas se quebrara. Había algo en el aire, una especie de electricidad emocional que vibraba entre los personajes como si todos fueran imanes cargados con deseos contradictorios. Y lo curioso era que, aunque cada conflicto parecía aislado, todos terminaban conectándose como piezas de una misma maquinaria descompuesta. Mientras tanto, en el taller, Manuel seguía a solas después de que Enora saliera con el rostro tenso y la respiración acelerada. Había abandonado el lugar tan pronto como el silencio se volvió insoportable entre ellos, y Manuel, por su parte, había decidido quedarse un tiempo más, como si el contacto con las herramientas, los engranajes y los restos del motor pudiera ayudarle a calmar la mente. Pero no lo calmaba, el eco de la conversación seguía golpeándolo desde dentro. Sentía que había perdido un poco de esa confianza ingenua con la que había creído siempre que el mundo de la aviación era un refugio donde solo importaban el talento, el esfuerzo y la honestidad. Aquella ilusión se desmoronaba al descubrir que también ahí, en ese universo que él consideraba puro, había manos poderosas moviendo los hilos. El descubrimiento de la influencia de Lisandro sobre la empresa no solo lo decepcionaba. También lo humillaba. Había estado soñando con volar libre. Y ahora entendía que incluso sus alas estaban sujetas por hilos que él no sabía quién manejaba. Mientras tanto, Enora caminaba por los patios interiores con pasos temblorosos. Tenía la sensación de que el mundo se había vuelto demasiado grande de repente, demasiado lleno de expectativas que la aplastaban. Se reprochaba su silencio, su torpeza, su incapacidad de haber sabido cómo actuar. Había querido proteger a Manuel, pero terminó haciéndole daño. Y lo peor era que no podía asegurarse de que el daño fuera reversible. Cuando llegó a la zona de servicio, Candela la vio de lejos y se acercó inmediatamente, pero Enora evitó su mirada, fingiendo estar ocupada. Tenía miedo de que cualquier palabra amable terminara rompiendo esa frágil máscara de calma que intentaba mantener. No podía permitirse llorar, no en ese momento, no cuando todo parecía pender de un hilo tan delicado. Mientras tanto, Lope aparecía desde la cocina con una energía extraña, como si intentara compaginar su entusiasmo por haber descubierto al ladrón con una inquietud que lo perseguía desde que había visto la expresión de Vera. Era como si dos fuerzas internas tiraran de él en direcciones opuestas, una que lo impulsaba a celebrar y otra que le recordaba que, a veces, la justicia no se alcanzaba solo con ingenio, sino con decisiones difíciles. Lope se detuvo un instante al ver a Enora. Quiso ofrecerle unas palabras de ánimo, pero se dio cuenta de que la muchacha estaba en un estado emocional tan delicado que cualquier comentario podía interpretarse de la forma equivocada. Así que pasó a su lado con un gesto amable y siguió hacia la cocina, donde Santos seguía confinado bajo la mirada estricta de Simona. Mientras tanto, en la habitación de Ángela, la joven recogía sus manos temblorosas y respiraba profundamente mientras trataba de entender la conversación pendiente con su madre. Pero la idea de enfrentarse a Leocadia se le antojaba enorme, como intentar detener con las manos una puerta que se cierra con el viento. El miedo la paralizaba, pero la determinación latente bajo la superficie de su personalidad comenzaba a despertarse. No podía permitir que todo se decidiera sin ella, no podía seguir siendo arrastrada como una hoja atrapada en una corriente que no había elegido. Cuando finalmente se dirigió hacia la habitación de su madre, una sombra se cruzó en su camino. La figura imponente de Lorenzo. Él estaba allí, apoyado contra la pared, como si hubiera estado esperándola. Su rostro no mostraba ira por el puñetazo, sino algo peor, satisfacción. Ángela sintió que la sangre se le helaba. ¿Podemos hablar?, preguntó él con una suavidad inquietante. Ella desvió la mirada. No tengo nada que hablar con usted. Lorenzo sonrió de un modo que la hizo retroceder instintivamente. Oh, pero yo sí. Mucho. Su voz era un susurro venenoso, envolvente, diseñado para sembrar inseguridad. Tu amigo tiene un temperamento peligroso, ¿no crees?, añadió mientras se acercaba. Ángela sintió un nudo de miedo, pero también una chispa de valentía. Curro no hizo nada que usted no provocara primero. El capitán inclinó la cabeza con una expresión intrigada. Ah, así que lo defiendes. Interesante. Había algo en su mirada que la hacía sentir desnuda, como si leyera pensamientos que ella ni siquiera había formulado. Pero antes de que Lorenzo pudiera decir nada más, una voz resonó desde el otro extremo del pasillo. Lorenzo. Era Alonso, y por primera vez en mucho tiempo, el capitán retrocedió ligeramente.
Mientras tanto, en la planta superior, Martina se encontraba de pie frente a su ventana, observando el paisaje exterior con una mezcla de nostalgia y rabia contenida. Sabía que su decisión de irse a Sevilla era correcta, pero no por ello dejaba de dolerle. No se iba por la aventura, no se iba por libertad, se iba porque quedarse significaba seguir asistiendo a su propio juicio diario. El sonido de la puerta abriéndose suavemente la hizo girarse. Era Adriano. El conde entró con una expresión herida que intentaba disfrazar bajo una máscara de dignidad. «He visto la maleta», dijo sin rodeos. Martina no respondió. «¿Es esto lo que quieres?», preguntó Adriano, aunque su voz transmitía más miedo que enojo. Ella lo miró longamente antes de contestar. «Es lo que necesito». Adriano tragó saliva. «¿Y yo? ¿No me necesitas a mí?». Martina desvió la mirada. «No así, no mientras todo entre nosotros esté contaminado por reproches». El conde dio un paso hacia ella y luego otro, pero la distancia emocional entre ambos se mantenía intacta. «Yo intenté entenderte», murmuró Adriano. «No lo intentaste suficiente», respondió ella con dolor. El silencio cayó entre ellos como un telón pesado, y Adriano comprendió que, aunque hubiera palabras que desearía pronunciar, ninguna iba a cambiar la decisión de Martina. Mientras tanto, en las cocinas, Vera hablaba con Simona y Candela sobre el castigo que consideraba apropiado para Santos. Pero su voz tenía un temblor que no procedía solo de la indignación. Había algo más, una incomodidad creciente hacia Lope. No porque lo desaprobara, sino porque lo admiraba demasiado, y eso la irritaba. La forma en que él tomaba decisiones, su ingenio, su manera de arreglar las cosas le despertaban emociones que ella luchaba por controlar. Cuando Lope entró, ella evitó mirarlo directamente. Él, sin embargo, se detuvo frente a ella. «He pensado en lo que dijiste», anunció. Vera levantó la vista lentamente. «Y, quizá tengas razón, quizá esto no puede resolverse con un simple tirón de orejas». Vera sintió un ligero sobresalto en su pecho, aunque mantuvo la expresión seria. «No quiero tener razón, solo quiero que las cosas se hagan bien». Lope asintió. «Y yo también». Fue un intercambio breve, pero cargado de una tensión emocional que ninguno de los dos terminaba de entender. Mientras tanto, en el despacho de Alonso, el marqués hablaba con Lorenzo con una firmeza que no era habitual en él. «Lo que sucedió ayer fue grave», dijo Alonso. «Lo sé», respondió Lorenzo con voz suave, «y estoy dispuesto a olvidarlo, si Leocadia coopera». Las palabras hicieron que Alonso sintiera un escalofrío. «Eso suena a chantaje». «No lo es», replicó Lorenzo con una sonrisa fina. «Es sentido práctico». Esa conversación marcaba un límite peligroso. Porque por primera vez, Alonso entendía que Lorenzo no se detendría ante nada. Nada. Mientras tanto, en un rincón silencioso del palacio, Teresa se detuvo para apoyarse contra una pared. Sentía que sus responsabilidades crecían más rápido que su capacidad para gestionarlas. Había intentado seguir los consejos de Pía, las órdenes de Cristóbal, las expectativas de todos. Y ahora tenía la sensación de estar en el centro de un laberinto sin salida. Petra pasó a su lado y murmuró con veneno. «No todo el mundo sirve para ser ama de llaves, Teresa. Quizá deberías admitirlo». La joven bajó la mirada, sintiendo la punzada de esas palabras hundirse en su piel como una espina. Pero antes de que pudiera responder, Pía apareció detrás de Petra. «No vuelvas a hablarle así», dijo con una voz tan serena como letal. La ex ama de llaves entrecerró los ojos y murmuró algo inaudible antes de marcharse. Pía miró a Teresa con ternura. «No permitas que nadie te haga sentir pequeña», susurró. Y por primera vez en muchas horas, Teresa sintió que podía respirar. Mientras tanto, Curro caminaba sin rumbo por el interior del palacio, sin saber qué hacer con el torbellino que llevaba dentro. Quería proteger a Ángela, quería enfrentar a Lorenzo, quería desaparecer, quería tantas cosas a la vez, que no podía hacer ninguna. Se topó, casi por accidente, con su madre adoptiva, Margarita Ezquerdo, que lo observó con preocupación. «Tienes el rostro desencajado, hijo», dijo suavemente. Él no respondió. Ella dio un paso más. «No estás solo», pero Curro apartó la mirada. Porque, en ese momento, se sentía más solo que nunca. Mientras tanto, en el exterior, Martina bajaba las escaleras con su maleta finalmente cerrada. Jacobo salió detrás de ella. «Martina, por favor», suplicó, con un temblor en la voz que rara vez mostraba. Ella se detuvo, pero no se volvió. «Hermana, no te vayas así», insistió él. Finalmente, Martina giró la cabeza y lo miró con un dolor casi palpable.
No me voy para abandonaros, dijo. Me voy para poder volver sin romperme. Y siguió caminando. La puerta principal se abrió. Un viento suave entró, y Martina cruzó el umbral. Mientras tanto, dentro, la noticia de su marcha comenzaba a expandirse como un suspiro doloroso en la promesa. Y lo peor era que todos sabían, incluso sin decirlo, que aquello no era un simple viaje. Era un adiós, al menos, por ahora. La promesa entera parecía contener el aliento. La marcha de Martina, el silencio desesperado de Curro, el poder creciente de Lorenzo, la tensión entre Manuel y Enora, las dudas de Teresa, la determinación de Vera, la fragilidad de Leocadia. Todos esos hilos se entrelazaban creando un tejido emocional tan denso que cualquiera habría podido sentirlo con solo cruzar el umbral del palacio. Pero lo que estaba a punto de ocurrir ese día no era simplemente la continuación de los conflictos iniciados. Era el momento en que las consecuencias, esas que todos habían intentado evitar, finalmente comenzaban a reclamar su lugar. Mientras tanto, Martina caminaba por el sendero que se alejaba de la promesa con la maleta en mano y el corazón en un punto intermedio entre el alivio y la tristeza. La casa se hacía más pequeña a medida que avanzaba, pero el peso emocional de todo lo que dejaba atrás crecía en su interior. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, no sabía qué encontraría en Sevilla, solo sabía que, si se quedaba, se rompería de un modo irreversible. Sentía el viento en el rostro, el silencio del campo, la sensación rara de libertad mezclada con miedo. Por primera vez en mucho tiempo, era ella quien tomaba una decisión sin pedir permiso ni justificarla ante nadie. Mientras tanto, en el palacio, la atmósfera era completamente distinta. La salida de Martina había provocado un silencio extraño, casi reverencial. Jacobo se había encerrado en su habitación, Alonso caminaba de un lado a otro sin saber si debía sentirse culpable, y Adriano se sentía como si le hubiesen arrancado algo sin previo aviso. Nadie lo decía en voz alta, pero lo que Martina había decidido era un golpe directo al equilibrio emocional de todos. A pesar de la dureza de la marcha, había algo profundamente honesto en su ausencia. Por primera vez, alguien en ese palacio había elegido priorizarse a sí mismo. Y eso, aunque doloroso, también era liberador. Mientras tanto, Leocadia se encontraba en la habitación, sentada en una silla con las manos entrelazadas sobre el regazo. La llegada de Lorenzo estaba próxima. Lo sentía, sabía que él vendría a exigir la respuesta a aquello que ella no había logrado cumplir. Era como si el tiempo se hubiese detenido sobre su cabeza, presionando con la fuerza de los años de secretos, silencios y concesiones. La puerta se abrió con una suavidad inquietante. Lorenzo entró, su sombra llenó la habitación. «Has tenido tiempo suficiente», dijo él sin rodeos. Leocadia tragó saliva. «Necesito proteger a mi hija». Lorenzo inclinó la cabeza con un gesto casi compasivo, pero sus ojos seguían siendo dos pozos de presión sin fondo. «Ya no puedes protegerla, solo puedes decidir si prefieres perderlo todo, o solo una parte». Aquellas palabras eran una sentencia disfrazada. Ángela, que escuchaba desde el pasillo con el corazón latiendo entre los dientes, sintió que la amenaza era más profunda de lo que imaginaba. No era solo su futuro lo que estaba en juego, sino su identidad, su libertad, su capacidad de elegir. Sabía que su madre llevaba años sacrificándose en silencio, pero también sabía que la cadena que las unía a ambas a Lorenzo se había tensado hasta un punto insoportable. Cuando el capitán salió finalmente de la habitación, su expresión mostraba una seguridad inquietante. Parecía alguien que había obtenido exactamente lo que quería, aunque no hubiera pronunciado una orden explícita. Leocadia no lloró, no gritó, no dijo nada, pero sus ojos eran el reflejo de una mujer que acababa de tomar la decisión más dura de su vida. Una decisión que cambiaría el destino de Ángela para siempre. Mientras tanto, en el jardín, Curro seguía caminando sin rumbo, con la mirada perdida en el horizonte. El puñetazo que había dado a Lorenzo no dejaba de pasar por su mente como una escena repetida que se rebobinaba una y otra vez sin que él pudiese detenerla. Lo que más le atormentaba no era el castigo que podría recibir, sino el pensamiento constante de haber empeorado la situación de Ángela. Se detuvo al escuchar pasos detrás de él. Era Yana. Ella lo observó con una mezcla de preocupación y firmeza, esa firmeza que tanto lo había sostenido en los momentos más oscuros. «No puedes seguir así», le dijo con voz suave. Curro apartó la mirada. «No debería haberlo hecho». «Quizá no», respondió Yana. «Pero lo hiciste porque querías protegerla». Curro cerró los ojos. «¿Y de qué sirve? Ahora ella está peor». Yana respiró hondo.
No puedes protegerla desde el miedo, ni desde la culpa, solo puedes estar a su lado, si ella quiere. Las palabras de Yana hicieron mella en su interior, porque, en el fondo, lo que Curro temía no era a Lorenzo, sino a la idea de perder a Ángela. Mientras tanto, en la cocina, Lope y Vera discutían sobre qué hacer con Santos. El ambiente era tenso, como si la conversación fuese un campo de batalla emocional disfrazado de debate profesional. Lope intentaba ser razonable, Vera exigía consecuencias. No podemos dejarlo así, dijo ella con convicción, cruzándose de brazos. No estoy diciendo que lo dejemos así, replicó Lope. Solo digo que quizá, no necesita un castigo tan severo. Vera lo miró fijamente. ¿Sabes qué creo? Que tienes miedo de que te odie. Lope se quedó sin palabras. No es eso, sí lo es, insistió Vera. Pero no puedes dirigir una cocina con miedo a que te odien. A veces, hay que ser firme. Aquella conversación, sencilla en apariencia, desnudaba algo más profundo entre ellos. Ella veía en Lope un miedo al conflicto que lo frenaba. Él veía en ella una exigencia que rozaba el dolor personal. Esa diferencia los unía tanto como los separaba. Mientras tanto, en el despacho del marqués, Alonso intentaba recomponer un poco del equilibrio perdido. Pero sus esfuerzos parecían inútiles. Lorenzo tenía ahora un poder que él no podía contrarrestar. Y lo sabía, ese conocimiento era una derrota silenciosa. Fue entonces cuando Manuel entró, todavía con la expresión cargada de todo lo que había descubierto. «Padre», comenzó. Pero Alonso levantó la vista y vio en él no solo a su hijo, sino al hombre sensible que siempre intentaba actuar desde la bondad, incluso cuando el mundo se lo ponía imposible. «Lo sé», dijo con un suspiro. «Todo se está quebrando». Manuel se acercó lentamente. «No podemos dejar que Lorenzo decida por todos. No podemos detenerlo», respondió Alonso con una sinceridad dolorosa. Manuel frunció el ceño. «Entonces, tendremos que buscar otra forma». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa silenciosa. Una promesa que resonaría más adelante, quizás no hoy, pero sí en el momento en que alguien finalmente decidiera enfrentarse al capitán de la mata. Mientras tanto, en la planta baja, Teresa intentaba gestionar los conflictos cotidianos de la casa. Pero cada orden que daba parecía contradecir otra. Cada gesto amable de Pía chocaba con una instrucción rígida de Cristóbal. Y, para colmo, Petra seguía acechando como una sombra que se negaba a desaparecer. Una ráfaga de impotencia atravesó a Teresa cuando vio a Petra sonreírle con esa sonrisa venenosa que tantas veces la había minimizado. Pero esta vez, Teresa no se encogió. No bajó la mirada, no se disculpó, algo dentro de ella había cambiado. «Soy la ama de llaves», dijo Teresa en voz baja, pero firme. Y Petra, por primera vez, retrocedió. Mientras tanto, la tensión entre Manuel y Enora seguía creciendo, aunque ambos intentaran mantener la cordialidad exterior. La joven mecánica estaba rota por dentro, y Manuel oscilaba entre la necesidad de protegerla y el dolor de sentirse engañado. Sabían que la conversación que habían tenido no era la última. Sabían que, tarde o temprano, habría una decisión que tomar, seguir construyendo algo juntos o romper toda complicidad. Mientras tanto, la figura de Lorenzo se movía por los pasillos con una confianza siniestra. Sabía que había ganado terreno, sabía que Leocadia cedería, sabía que Curro estaba completamente vulnerable, y esa certeza lo hacía caminar con un ritmo casi victorioso. Pero mientras él creía que todo estaba bajo control, Enora reunía el valor para acercarse a Manuel una vez más. «Necesito que sepas algo», dijo ella con voz temblorosa. Manuel la miró con un cansancio visible. «No sé si estoy listo para escuchar más verdades». Enora negó suavemente con la cabeza. «No es una verdad sobre el duque, es una verdad sobre mí». Manuel parpadeó. «¿Sobre ti?». Ella respiró hondo. «No quiero que pienses que me acerqué a ti por interés. Me acerqué porque te admiro. Porque te respeto. Porque me importas». Sus palabras se quebraron en la última sílaba. Y por un instante, Manuel no supo qué decir. Porque no esperaba esa confesión. Y porque no sabía cómo manejarla sin herirla. Mientras tanto, Curro decidía finalmente subir las escaleras. Sus pasos eran pesados, como si llevara consigo la culpa del mundo. Necesitaba ver a Ángela, necesitaba pedirle perdón, aunque ella no le hubiera pedido explicaciones. Necesitaba saber si aún podía mirarla sin que la sombra de Lorenzo los devorara. Cuando llegó a su habitación, se encontró con la puerta entreabierta. Ángela estaba dentro, sentada en la cama, con la mirada fija en un punto invisible.
Curro se acercó lentamente. Ella levantó los ojos, y lo que él vio le rompió el alma. No era miedo, no era rabia, era resignación. Lo he decidido, susurró Ángela con un hilo de voz. ¿Qué? ¿Qué has decidido?, preguntó Curro, sintiendo que el corazón se le detenía. Ella tragó saliva. Voy a hacer lo que mi madre ha decidido. Lo que Lorenzo espera. Curro dio un paso hacia ella. No, Ángela, no puedes rendirte así. Ella cerró los ojos. No es una rendición, es lo único que evitará que todo empeore. Curro cayó de rodillas frente a ella. No digas eso, por favor, no digas eso. Ángela tembló. No tengo elección. Sí la tienes, insistió él, con las lágrimas brillándole en los ojos. No, si quiero salvarte. El silencio que siguió fue insoportable. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Leocadia, sola en su habitación, se derrumbaba por completo. Sabía que la decisión que había tomado arrancaría algo del alma de su hija, pero también sabía que no tenía fuerzas para enfrentarse a Lorenzo. Era una tragedia silenciosa, una pérdida emocional que ninguna otra madre en La Promesa había tenido que soportar. Mientras tanto, fuera del palacio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color rojo profundo que parecía anunciar que algo grave estaba por llegar. La Promesa respiraba, sí, pero respiraba con dificultad, porque lo que estaba por ocurrir ya no podía detenerse. La marcha de Martina había sido la primera señal, la decisión de Leocadia, la segunda, la caída emocional de Ángela, la tercera, y el giro final, el más inesperado, el más devastador, estaba a punto de surgir de un lugar donde nadie lo esperaba. Lo que pasaría después cerraría el capítulo no con alivio, sino con una nueva herida que marcaría a todos para siempre.